Nuevamente, gracias por participar en los conversatorios de los códices divinos, ya en el sexto día del novenario. Y pues el tiempo se va rápido, ¿verdad? El tiempo avanza y dicen por ahí como agua entre los dedos. Pero con el gusto y la alegría, y hablando del tiempo, pues el tiempo nos va marcando la historia. Importante los acontecimientos históricos y cómo se va datando la historia de la humanidad, tanto desde las primeras humanidades en aquellas cuevas, ¿no? Que van dejando el paso de esta cultura, de esta humanidad. No se diga en Egipto, en India, aquí mismo en México, en tantas culturas, pues se van quedando estos testimonios de la presencia de la humanidad. Y en este sentido, bueno, pues también la resurrección y la presencia, el acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, pues también están en un tiempo determinado, ¿sí? Dios fue preparando a su pueblo, fue preparando a la humanidad para este momento. Y lo decía en la cápsula anterior. Nos fue hablando por los patriarcas, por los profetas, y en la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo. Y entonces esto queda marcado en la historia de la humanidad, tanto así que ahora que hablamos de esta globalización, pues todos hacemos referencia que estamos en el año 2025 y en este año 2025, bueno, también ya estamos encaminándonos para los 2000 años de este acontecimiento, para el 2033. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, nos estamos preparando para los 500 años. Entonces, por eso hablar de la historia es hablar del tiempo, de un antes y un después. ¿Qué sucedió antes de la resurrección? ¿Qué estamos viviendo ahora? Y lo mismo podemos decir, el encuentro de dos culturas. ¿Qué sucedió por 10 años? Y luego el después de la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, históricamente podemos también tener certeza de que nos dan estos dos códices. Rafa. Es muy interesante, padre, porque precisamente tenemos que entender la historia y tenemos que ver que había una forma de pensar hace 2000 años, hace 200 años, hace 50 años, era diferente a como estamos pensando en la actualidad, a cómo podemos ver o a cómo podemos interpretar incluso la historia. En ese sentido, tenemos que situarnos en el momento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegan los apóstoles, llega San Pedro, llega San Juan, y se encuentran pues con esta sábana santa y con el santo sudario. Tenemos que entender que en aquella época el hecho de que un personaje judío tocara sangre, una gota de sangre, lo volvía impuro y tenía que hacer una serie de rituales para poder volver a recuperar la pureza. Y que el hecho de que tocaran las personas de aquel entonces, estuvieran en contacto con un difunto, acuérdense en la parábola aquella del buen samaritano que le sacaban la vuelta, ¿verdad? Porque pensaban que estaba muerto, no lo podían tocar. Esto mismo sucede con aquello que ha estado en contacto con un muerto. Los volvía impuros. Y si tú tenías guardado el contacto frecuente con ese tipo de situaciones, eras considerado reo de muerte por la misma cultura judía, ¿no?
pues a partir de ahí decimos que cuando se conservan estas reliquias, se conservan las dos, son diferentes, ya lo vamos a ver más adelante, no pueden hacer público que las tienen, no pueden hacer público que las conservan, porque ello los convertiría automáticamente en reos de muerte para la legislación sobre la que estaban ellos viviendo. Entonces, inicia la sábana santa, el sudario, están juntos en Jerusalén en el año 1. Se habla de que fue Tadeo de Edesa, que era un discípulo del apóstol Felipe, precisamente que él dijo, hasta que no lo toque y no lo vea, no creo, que es la frase que usamos nosotros usualmente. De Tomás. Perdón, exacto, Tomás. Santo Tomás. Y entonces, Tadeo, que es este discípulo directo de él, que se habla que es uno de los 70 discípulos que había nombrado nuestro Señor Jesucristo. Él llega a Edesa portando este sábana santa, y el rey en aquel entonces, cuando se acerca, cuando la ve, cuando la toca, queda curado de una enfermedad que tenía, y la conservan entonces en Edesa, que estamos hablando hasta el siglo V aproximadamente. Posteriormente de Edesa transita a Constantinopla. Ahí en Constantinopla es atacada, vamos a decirlo así, en la época ya de los musulmanes, en el siglo XII. Es defendida por los cruzados. La ciudad es sitiada, es tomada, hay ataques, hay incendios, tiene que ser trasladada posteriormente de la ciudad de Constantinopla, llega hasta Francia. En Francia se conserva la imagen. Estamos hablando de que en principio se le denominaba el mandilión, que no hay una traducción propiamente para mandilión cuando estuvo en Edesa, pero le llamaban la Santa Faz, porque en aquel entonces, lo decíamos ya en un capítulo anterior, no se ve toda la imagen. Se llama tetradiplón, se le llamaba también, porque estaba doblada en partes, en 4 partes, con 8 dobleces, y entonces lo único que se podía ver era el rostro, y por eso se le llamaba la Santa Faz, pero en realidad estamos hablando de la sábana santa de Turín. Llega a París, está la Segunda Guerra Mundial, hay bombardeos, hay una serie de situaciones, se traslada a Turín, Italia, y en Turín, Italia es donde permanece. Durante todo este lapso de tiempo en el que vemos una ruta a través de la historia, es comprobado científicamente cuando se analiza el polen o los pólenes que existen en la sábana santa. Y entonces se puede ir viendo y se detecta que hay un polen que es específicamente el que se da en la Pascua de Jerusalén, en la época de Pascua, y luego se puede ver el polen de algunas flores que son características o específicas de Edesa, de Constantinopla, de París y de Italia. Es decir, científicamente se puede ir trazando esta ruta a través de los pólenes y que nos da una certeza histórica de dónde ha transitado la sábana santa de Turín en este proceso de poder mantenerla a salvo de guerras, de incendios, etcétera, etcétera. No, y aparte también, no solamente hay literatura cristiana acerca de la resurrección y de las comunidades cristianas y del paso de la sábana por estos lugares. Hay también, y yo creo que del acontecimiento que más ha escrito la humanidad, pues es de la
de la resurrección y de la existencia de un Jesús de Nazaret. Incluso judíos y ateos han escrito sobre Jesús. O sea, no es solamente literatura cristiana. Y esos que han escrito, o sea, todos estos escritos, empezando por Josefo, el historiador romano, Flavio Josefo, él también hace referencia del acontecimiento de la resurrección y entonces podemos encontrar esta certeza histórica del acontecimiento, bueno, primero de que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo del carpintero, su madre María, o sea, todo eso lo podemos encontrar históricamente por otros historiadores, por otros escritos. Que hay más certeza histórica de la existencia de Jesús que del mismo Platón y Aristóteles, que del mismo Alejandro Magno. Es decir, la misma ciencia nos dice que esto sí existió y aquello que sí creemos a rajatabla, Platón, Aristóteles, sus escritos, etcétera, etcétera, que los damos como un hecho, que los enseñamos en la escuela, bueno, pues tienen menos veracidad histórica que el mismo Cristo y sus evangelios. Exacto, sí, entonces por eso es importante. Y en el caso de aquí en México, de la Yate, de la Virgen de Guadalupe, su presencia, pues también no es solamente el Nican Mopowa. O sea, el Nican Mopowa es un relato, pero nada más es uno hay otros códices, hay otros elementos que también nos hablan de esa historicidad. Incluso cuando está ese proceso de canonización de San Juan Diego, también se hace referencia al acontecimiento histórico. No se puede canonizar a una persona si no existió. Y también se ha comprobado históricamente la existencia de San Juan Diego y por lo tanto la presencia de la Virgen María en el Ayaque. Empezando por ahí directamente, hay que recordar que San Juan Diego conserva su nombre indígena. Cuando se le santifica, se le eleva a los altares, se conserva el nombre indígena. Hago alusión a esto porque, de acuerdo a la traducción, Cuauhtlatoatzin significa mensajero de la divinidad. Es decir, no se eligió a cualquier persona. El contexto histórico en el que se presenta la Virgen es bastante complicado en términos de que apenas estaba iniciando una nación, por llamarlo de una llamada la Nueva España, la destrucción de un antiguo imperio, etcétera, etcétera. Es decir, fueron muchos acontecimientos en muy poco tiempo. 1492 llegan los españoles a América, pero ya fue hasta pasado el 1500 que llegan a México. Cuando llegan y empiezan y que se les creen dioses a los españoles y que la diferencia entre las razas y que vieron ahí incluso muchas otras culturas indígenas la oportunidad de liberarse del yugo de los aztecas, de los mexicas, pero seguían conservando. Específicamente quiero nombrar el hecho de que San Juan Diego era tlaxcalteca. Era nahuatlato, pero no era mexica, no era azteca. Netzahualcoyo, el rey de Texcoco, rey poeta y sabio, no era azteca, no era mexica. 1521 se da la conquista y todos esos 10 años en que nos vamos acomodando, en que todo este tiempo incluso vamos con cierto movimiento de incertidumbre, pero fue ya hasta propiamente ya entrada la tercera década del 1500 del siglo XVI que llegan los frailes, es decir, llega la religión oficial. Llegaron esos 12 frailes franciscanos, guiados por Fray Juan de Zumárraga, que había sido nombrado obispo. Y es precisamente a él a quien se le mandó un mensaje que, si me permiten, me gustaría leer. Cuando le llegó la Virgen, dice literalmente en el Nican Mopowa, extendió luego su blanca tilma
en cuyo hueco estaban las flores. Y al caer al suelo, las variadas flores como las de Castilla, allí, todo doncella Santa María, su madrecita de Dios, tal como se halla allí, ahora se guarda, en su presencia casita, en su templecito, en Tepeyac, donde se dice Guadalupe. Cuando la contempló el que gobierna, obispo, y también todos los que estaban allí, se arrodillaron, muchos la admiraron, se levantaron para verlo, y conmovieron, se afligió su corazón. Como que se elevó su corazón, su pensamiento, el que gobierne, obispo, con lágrimas, con pesar, le suplicó, le pidió lo perdonara, por no haber cumplido luego su reverenciada voluntad, su reverenciado aliento, su reverenciada palabra. El obispo se levantó, desató el cuello de donde estaba colgada, la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se mostró, en donde se volvió reverenciada señal, la noble señora celeste, y luego la llevó allá, fue a colocarla en su oratorio. Es decir, aunque esto podría ser tomado propiamente, incluso puesto en duda, solamente como un acontecimiento, porque fue escrito varios años después. Es decir, 1521, la conquista de México y 10 años de incertidumbre. 1531, la aparición de la Virgen. Hasta 1541 se escribe el Nican Mopogua. Pero ya todo el mundo, para ese entonces, corría de boca en boca lo que había sucedido. Juan Diego ya se lo había contado a la gente. Y es como esas pequeñas historias que primero se cuentan al nacer de una cultura. Primero es por voz popular, ya después, pero dice otra frase, no existe hasta que no se pone por escrito. Narra perfectamente, incluso con detalles, el acontecimiento de qué fue lo que sucedió, cómo fue lo que sucedió. Y ya de ahí es donde se puede entender, hago referencia a esto para, en capítulos anteriores, decíamos, cómo es que se fueron quedando grabadas las imágenes que la presencia de la Virgen viva estaba viendo y se quedaron grabadas en sus ojos. Es decir, Juan Diego no estaba solo. Estaba el obispo, había más personas con él, cada una en distinta posición y que ha sido analizada de manera puntual, incluso qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Habla precisamente de que se postraron a orar, se la reverenciaron, y donde se puede entender incluso que también Fray Juan de Zumárraga estaba de rodillas. Llega, la contempla. Juan Diego no entiende, no sabe qué sucede, porque hasta ese momento él no la había visto. Él está detrás de la Virgen. Entonces no la ve. Y entonces solamente ve las rosas que se le habían caído. Que había dejado caer, más bien dicho. Llega y en ese momento, le desarma la yate, le quita la yate, y es cuando se lo muestra. Sí, ahora, aquí lo que decíamos, no solamente el relato escrito del Nican Mopogua, hay otros relatos, otros códices que hacen referencia, y todavía más, la Virgen de Guadalupe no fue pintura humana, con trazo humano, ya lo dijimos, pero sí hay retratos, digamos, pinturas que se hicieron de Fray Juan de Zumárraga, de otros personajes que al hacer el estudio oftalmológico, ahí el decir, mira, aquí está la pintura de Fray Juan de Zumárraga y aquí se ve esta imagen. Esto coincide. O sea, coincide las otras retratos de estos personajes importantes de ese momento que se ven ahora en el iris. En el iris. Entonces, hay una manera también de confirmar históricamente esto.
O sea, tanto por los relatos escritos y también por las pinturas que hay, ¿no? Y algo importante también, en la misma Sagrada Escritura, los mismos evangelios, pues no había como ahora, ¿verdad? Reporteros ahí que van detrás de la noticia, y que nada más van viendo a ver, tomando foto. O sea, los mismos relatos del evangelio no es una biografía de Jesús, ni siquiera un relato en línea histórica, así lineal, valga la redundancia, pero sí son acontecimientos históricos. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que podemos constatar que además de ser acontecimientos en el tiempo históricos, hay muchos elementos para evidenciar, evidenciar, darle certeza, escudriñar y decir, este fenómeno tiene gran veracidad y puede ser comprobado, confirmado. Y fíjate, los estudios que hizo Asti Hoffman, precisamente que hacían creaciones de 2500 veces el tamaño De lo humano. Las figuras que se van encontrando, que les van más o menos dando forma, que van mostrando, ya lo vemos en el capítulo, dice, pues aquí se puede ver un indígena que está sentado como aquellos indígenas que se sentaban en el suelo, como la historia, los códices de aquel entonces los muestran, y entonces coincide la forma en cómo está vestido, la forma en cómo está sentado, y luego las otras figuras que se van analizando, que coincide, ya lo dice usted, padre, el rostro del obispo contra la pintura, el rostro del sacerdote González, que era el traductor, que está justo a un costado del obispo, que coincide también con una pintura de aquellas épocas. Se tiene la familia, donde se ven los gorros típicos de aquella época, los peinados típicos de aquella época que no los alcanzamos nosotros a apreciar en lo que presentamos en el video, pero que si ustedes leen el libro de Bosman, de Astor Hoffman, ahí vienen las figuras representadas perfectamente y viene el estudio histórico que se hizo en su momento para confirmar que efectivamente hay una coincidencia histórica. Esa coincidencia histórica, que ya lo único que nos diría, yo cerraría mi comentario con una frase que decía Hegel, una persona que, filósofo, pero aunque no tenga nada que ver con esto, diría, un hombre que no reconoce su pasado está como condenado a cometer los mismos errores en el presente. Estamos condenados a cometer el mismo error de querer seguir dudando a pesar de ya no solamente de la evidencia oftalmológica, de la evidencia química, de la evidencia histórica, sino incluso de todo lo que se nos está presentando, ese mensaje para la posteridad. Yo quisiera, para concluir, esta es una apreciación propia, después de que Juan Diego ha estado molestando al obispo Zumárraga con sus visitas, ya ni siquiera lo dejaban entrar, ya no lo dejaban pasar. Cuando llega él con el ayate lleno de flores, yo considero que ya ni siquiera pasó al despacho del obispo. Es decir, el obispo sale a ver qué quiere este latoso que dice que ahora sí me trae una prueba, ¿verdad? Y sale a una sala de espera donde estaba la gente esperando pasar con él, y por eso es que hay un indígena sentado en el piso, una familia con una señora, con unos niños latosos de esos que andan corriendo por todos lados haciendo ruido, riéndose, tirando cosas. Está otro personaje indígena con un sombrero en forma de cucurucho, etcétera. Es decir, que esta escena finalmente de la aparición de la Virgen se da en una sala exterior donde está la gente esperando y donde sale el obispo únicamente a darle trámite en ese momento
a Juan Diego, que sería una circunstancia muy peculiar que seguimos viviendo en la época actual, ¿verdad? Cuando no quieren recibir a alguien, pues sales y lo atiendes allá afuera para despachar un En 3 minutos, vamos. Y resulta que ahí en ese ambiente se da la aparición y permite ver esas características de los indígenas del 1531 comprobadas históricamente. Y ahí hay más testigos, ¿no? O sea, si hubiera sido solo dentro, no hubiera habido tantos testigos y esa manifestación, ¿no? Y bueno, pues también parte de la historia, lo que dice nuestra madre, que ha escuchado al sufrir del pueblo y que por eso pide que se construya esa casita para poder atender. Ella sí quiere atender en su casa, no como ciertos servidores. Pero bueno, vamos a la casita de la Virgen. Gracias por seguir acompañándonos. Gracias Rafa, gracias Félix. Y nos vemos en el siguiente conversatorio. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y pues seguir compartiendo estos momentos de la novena digital de la Virgen de Guadalupe en esta ocasión. Espero, Padre, que les apasione a quienes nos están viendo, como nos apasiona a nosotros hablar sobre este tema. Muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.